Muy bien, gracias Martín. Mariano Manuel te dice hola, profe. Hola, yo no veo el chat, pero bueno, muchas gracias a los que se están conectando. Algunos son alumnos, exalumnos, colegas. Muchos colegas hoy son exalumnos. Acá esperamos unos minutitos para que se conecten todos. Genial. Por favor, muchas gracias. Todo el chat lo están haciendo mis compañeras, así que ustedes pregunten, escriban. Ahí vamos a ir arrancando de a poquito. Sí, esperemos a que conecten más. Pues hay 26 personas. Sí, eso sí lo veo. Hola Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Giselle Barrios tiene la mano levantada. No sé si necesita algo. Si quiero preguntar. Giselle Barrios, tenés la manito levantada, ¿querés preguntarnos algo? Aló. Bien. Vamos a esperar porque hay bastantes inscritos y bueno, más allá de que estamos más adelante del horario, todos juntos no entran. Se va acomodando un poco el servidor, así que esperamos un poquito. Voy a poner esto acá al costadito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día Pablo. Buen día a todos. Fernando Gustavo tiene la mano levantada. Fernando, ¿quieres hacer alguna pregunta? Los que tienen la mano levantada, pueden escribirla por el chat. Pero ves que ahí por acercándose la hora empiezan a sumarse la cantidad. Mauro Manuel tiene la mano levantada. Bueno, esperamos unos minutitos más y avanzamos.
Muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Ya están empezando a caer algunas consultas. Les aclaramos que entre el lunes y martes a los asistentes les va a llegar el certificado de asistencia a este curso. Igual lo volvemos a repetir en un ratito, pero para que se queden tranquilos. Bien, fenómeno. Si les parece, esperamos 2 minutitos más y empezamos, ¿sí? Bien. Un minuto y empezamos. Muy bien, ahora sí. Arrancamos, ¿parece? Vamos. Bien. Estoy desmuteado. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Bueno, bienvenidos, muchas gracias por participar. Estamos acá en nuestra oficina acá en Argentina, en Martínez, en la localidad de la provincia de Buenos Aires. Sé que hay gente conectada de todo el país. Organizamos junto con mis compañeras de marketing esta charla, un poco para contarles algunas cosas de tecnología, algunos criterios que tienen que ver con la simulación para la enseñanza de automatismos, y mostrarles algunas herramientas como el FreeSim. Después una interfaz que se llama easyport, ahí voy a tener que cambiar la computadora. Ustedes saben que hacer esto en vivo tiene sus variantes, pero bueno, vamos a ir acomodando y contándoles un montón de cosas, y me les siguen algunos sumando. Vamos a empezar mostrándoles la presentación, ¿sí? Creo que todos están viendo mi pantalla, entonces ahí yo voy a dejarme esto un poco más cómodo para poder explicarles, ¿sí? Cualquier pregunta la van escribiendo en el chat y después en algunos momentos la vamos leyendo, y si no, después de la charla los voy a contactar. Entonces, bueno, arrancamos por acá. La idea es un taller que está aplicado a la docencia, sí, es un taller que está aplicado para profesores. Si bien vamos a tocar algunos puntos técnicos, básicamente tiene que ver con la formación docente, ¿sí? Lo que podamos aplicar en el aula o lo que se pueda aplicar para la enseñanza de esa tecnología que es la de la automatización, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos por ahí. La idea es que tenemos herramientas digitales para la enseñanza, ¿no? Para la educación, son herramientas digitales, independientemente de las que tiene Festo. Nosotros obviamente proveemos las nuestras, pero hay otras en el mercado y en general apuntan a lo mismo, a lo que es el sistema educativo, ¿no? Entonces, vamos siguiendo algunos conceptos y criterios que, bueno, a lo largo de todo el tiempo que vengo llevando como profesor y trabajando acá en la empresa, vamos como dejando como definitivas, ¿no? O sea, como conclusiones que vamos sacando, ¿sí? Nosotros, para simular la parte de fluídica, la parte mecánica, de la mecánica de los fluidos en neumática, en hidráulica, y también la parte eléctrica, electrónica, el control, tenemos un software que se llama FreeSim. Eso creo que todos lo deben conocer. El FreeSim hoy va por su versión número 6, digamos, es la más evolucionada de todas.
y tiene un montón de ventajas, digamos, ¿no? Si bien tiene muchas cosas similares a los anteriores, ya la interfaz gráfica, la posibilidad de conexión es mucho más amplia, ¿no? Esa es la herramienta que nosotros tenemos. Pero, en principio, no es solamente hablar de FreeSync. Un poco novedades, también por los comentarios que voy recogiendo a lo largo de dar clase y de comercializar estos equipos es, digamos, cuando vos simulás como profesor en el aula, ¿no? ¿Para qué sirve eso de simular? Si simular reemplaza la práctica, ¿no? O sea, en muchas ocasiones se utiliza la simulación en lugar de hacer la práctica real. Cuando decimos simular, decimos usar un software que emule una situación real. Cuando decimos hacer práctica es conectar componentes, programar, o sea, hacerlo práctico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia ahí. Y después, otra cosa que a veces nos preguntan o vamos viendo es si realmente esto de simular sirve, digamos decir, aporta elementos para el mundo laboral profesional, o sea, cuando vos trabajás en una empresa de ingeniería, realmente te aporta haberte acostumbrado a simular. Así que bueno, vamos a responder esos 3 interrogantes rápidos, así vamos avanzando. La primera cosa, el para qué sirve. Bueno, cuando uno trabaja con simuladores, la primera cosa que se me ocurre que sirve, sobre todo trabajando con estos y con la tecnología que nosotros desarrollamos, que tiene que ver con la fluídica, con la electrónica, tiene que ver con trabajar con simbología normalizada. O sea, los simuladores, los que son serios, digamos, te diría de casi todo lo que conozco, de muchas marcas, tienen los símbolos estándares, ¿no? Ya sean normas DIN, normas ANSI, pero están los símbolos normalizados. Conclusión, es una forma de aprender la representación gráfica, ¿sí? O sea, la representación gráfica correcta de los símbolos hoy se aprende con los simuladores. Hace algunos años, capaz, cuando yo empezaba a dar clase, medio que lo aprendías dibujando en una hoja, ¿no? Porque en realidad los planos lo hacías a mano. Hoy por hoy la verdad que no tiene ningún sentido, entonces creo que la primera cosa que te queda clara trabajando con simuladores es la simbología, ¿no? Por eso ahí señalo esto que está acá. Vamos a ir marcando con el puntero, ¿sí? La otra cosa que tiene también los simuladores, podemos leer un ejemplo que no sea de FreeSync también, no sé, cualquier simulador, como podría, no sé, ser el Proteus, por ejemplo, para electrónica, o el Livewire, te permiten también configurar los componentes, con lo cual los alumnos aprenden a que los componentes, digamos, dentro de la familia del modelo de componente, por ejemplo, válvula neumática, tengo diferentes características de válvulas neumáticas. Tengo diferentes características de transistores, ¿no? Un transistor puede ser NPN, pero puede tener diferentes características. Entonces, esas condiciones, según la performance del simulador, también se pueden simular, ¿sí? Le puedo cambiar a un transistor la corriente máxima, puedo cambiarle la ganancia, acá en el caso de las válvulas podemos cambiar el caudal máximo que tiene, etcétera, ¿no? Entonces digo, también me permite simular el componente, más allá del modelo funcional, el modelo técnico, o sea, por ejemplo, ¿cuánto caudal pasa por la válvula? Entonces, eso también lo puedo simular y obviamente si el simulador funciona bien, o sea, si el algoritmo matemático que construye el simulador está bien construido, realmente eso en la simulación repercute, ¿no? Si acá vos le tocás a una válvula el caudal, el circuito va a funcionar distinto, ¿no? Lo mismo que si le cambiás las características de corriente a un componente electrónico. En este simulador y en muchos otros, ¿no? Es decir, la simulación también sirve para dimensionar los componentes, ¿no? La fuerza, la parte más bien, digamos, numérica, el cálculo numérico, el simulador lo simula. Y después, acá, importante también, yo les dejo como una última idea, que es la otra muy importante, nosotros incluso usamos estos simuladores para dar capacitaciones en la industria. Cuando digo industrias, imagínense esto, tiene las industrias tope de gama de la Argentina, trabajan con nosotros. Usamos el simulador para explicar la interpretación de planos. O sea, el trabajar con el simulador que te permite construir un circuito, analizarlo cómo funciona, es indirectamente una forma de entrenarte en interpretar planos. Que de repente en el trabajo del mantenimiento, por ejemplo, es un saber fundamental, ¿no? Entonces, el simulador también permite eso. También te permite simular el proceso, ¿no? O sea, te permite simular el proceso en el cual está funcionando eso, ¿no? Bueno, lo mismo, acá quizás yo les voy a explicar con el FreeSync, pero digo, podemos pensar en cualquier simulador de electrónica, en muchos casos yo uso esos
incluso para dar clase. También te permite simular el modelo mecánico. Puedo nombrar otro software, el CATIA, por ejemplo, el CATIA, o como lo queramos llamar acá en español, que puedo simular, por ejemplo, una soldadura, o sea, SolidWorks. Son software que te permiten simular cómo funciona ese sistema, ¿sí? Entonces, como que el simulador tiene varias aristas, ¿no? Del dimensionamiento, la simbología, la simulación de un proceso, el poder medir variables, digamos, ¿no? Ya tengo un primer ensayo matemático, porque en definitiva lo que vos ves funcionando en el simulador, cuando ponemos un instrumento, ahí vamos viendo algunos, si yo pongo un instrumento, evidentemente lo que está programado para que ese instrumento muestre el valor es esa fórmula que yo tuve que aprender para calcular, no sé, la fuerza de un actuador, ¿no? Entonces, como eso está bien, si eso está bien simulado, entonces aprendo a medir también, ¿no? O sea, tiene un montón de ventajas usar simuladores. La otra pregunta que siempre nos hacemos, o por lo menos tratamos de responder, es si realmente reemplaza la práctica, ¿no? Ahí les muestro a una alumna de una escuela con un tablero similar a los que yo les voy a mostrar ahora, que son los que nosotros comercializamos en todo el mundo, digamos, ¿no? A ver, ¿reemplaza la práctica? La respuesta claramente es no, digamos. Los que están por acá, que han sido mis alumnos también, saben que yo soy un profesor de hacer, meter mano y llevar componentes y hacer cosas. La práctica no se reemplaza, ¿sí? O sea, la práctica es otro saber, o sea, es otra parte distinta. Tenés que tener herramientas para poder hacer esa parte práctica, que es la de conectar, que es la de ver si funciona, si no funciona, si falla, si hace falso contacto, medir en la realidad, tomar también los riesgos, ¿no? Porque digo, hay normas de seguridad que se aprenden haciendo esa práctica, ¿no? Si yo trabajo con tensión, si trabajo con presión, si trabajo con presión alta, como la hidráulica, tengo que tener ciertas recomendaciones de seguridad que si las aprendo en la escuela haciendo el trabajo, después las traslado a la industria, ¿no? Entonces, claramente la simulación no reemplaza la práctica. Pero acá les puse un pero, digamos, es un complemento indispensable, porque en definitiva, todos esos modelos teóricos que vos explicás en una pizarra, dibujando una válvula, dibujando un pistón, de repente en el simulador ya eso cobra vida y se puede funcionar, ¿no? En definitiva es como una forma práctica de explicar la teoría, la simulación, ¿sí? Es una herramienta para explicar la teoría de manera mucho más dinámica, ¿sí? Y entonces ahí, digo, es un complemento cuando explicás, por ejemplo, fórmulas, explicás cálculos, ¿no? Entonces, el hecho de poder ir midiendo, no todo el tiempo contrastar el modelo teórico contra lo que mide en el simulador, es un complemento importante, ¿no? Pero obviamente, claro, la práctica es la práctica, o sea que, digamos, son como dos campos distintos. El simulador como, digamos así, como un complemento, digamos, a la teoría, pero después, obviamente, hay que intentar hacer la práctica correspondiente, ¿no? Obviamente, la limitación en la práctica es la infraestructura que tenga la institución en la que vos trabajás. Es decir, si la institución tiene equipamiento, genial. Si vos como profesor podés llevarlo, genial. Pero si no lo tenés, o son equipamientos muy costosos, o no son de tu campo, y bueno, ahí se pone un poco más complicado, ¿no? Justamente, bueno, esa es una característica de la ecuación técnica, tenés que tener equipamiento para poder hacer esa parte práctica, ¿sí? Después también, me parece interesante esta pregunta, varias veces me la hacen, si bueno, si cuando los chicos están simulando, me dicen, bueno, pero si están simulando, no están aprendiendo lo de verdad, ¿no? Es como esa cosa de que si es simulación, no aprendo lo que realmente tengo que aprender. En realidad hoy la simulación es un proceso de la industria, digamos, en la industria la simulación es una forma de diseñar, o sea, se diseñan simuladores, se diseñan sistemas, se diseñan conjuntos mecánicos, es decir, lo que permite la simulación es un diseño detallado, esto que estamos marcando acá, o sea, ir diseñando y ir dejando plasmada toda la información, poder ensayar de manera simulada. Pensemos que hoy tengo simuladores de aerodinámica, los autos de Fórmula 1 se diseñan en un simulador, ¿sí? Los aviones se diseñan en un simulador, es decir, el simulador... Dale, capaz que podemos bajar acá el volumen. Bien, gracias. El ensayo, o sea, digamos, simular la característica funcional del equipo, digamos, ¿no? O sea, antes de ponerlo en práctica, o sea, antes de llevarlo a la producción o antes de hacer funcionar un sistema,
yo puedo ensayar cómo va a funcionar, ¿sí? Y por eso sirven los simuladores. Y después también, otra cosa que permite hacer la simulación, por eso en la industria es un modelo que se utiliza bastante, es la de predecir, digamos, cómo se va a comportar ese componente. Porque, por ejemplo, si yo hago un ensamble mecánico y va a estar, digamos, sujeto a diferentes fuerzas, puedo saber en la simulación si va a soportar esas fuerzas, si una soldadura va a soportar, etcétera, ¿no? Entonces tengo muchas aristas de simulación, algunas más educativas y otras mucho más profesionales, pero, digamos, es una súper herramienta, hace mucho ya, no es nuevo, ¿sí? Tiene muchos años en el mercado ya el tema de utilizar simuladores. Entonces, un poco ahí, tratando de resumir estas tres preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve la simulación? Ahí contamos un poco, hay mucha información para sacarles ahí. Si reemplaza la práctica, claramente no, digamos, la complementa. Y después, si genera actitudes para el desempeño laboral del futuro, los simuladores, como les digo, son la forma de poder diseñar para la industria actualmente, ya hace unos cuantos años, ¿no? Entonces acá les voy a comentar, antes de meternos a ver esas cosas en el simulador nuestro y acá en el tablero que vamos a tratar de mostrarles hoy, que podemos abrir otra cámara, es contarles un poco, digamos, algunas ideas básicas para entender, más allá de la simulación en general, qué es lo que podemos aplicar de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces, la primera idea básica es esta de, digamos, de qué es la industria 4.0, porque en definitiva hoy hablamos mucho de industria 4.0, tiene muchas aristas, pero bueno, capaz que los profesores de materias técnicas, lo primero que vemos son las aristas de las materias técnicas, ¿no? Es decir, cuánto esto tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de industria 4.0, como definición, digamos, ¿no? La industria 4.0 es digamos, como el cuarto momento de las revoluciones industriales, vale decir, en la evolución histórica de la industria, estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, acá les puse algunas fotos para hacerlo un poco más gráfico, la industria 1.0, muy mecánica o todo mecánica, la industria 2.0, acá muestro el Fordismo, digamos, una foto de una fábrica fordista, no es la idea de darles una clase de historia, pero digo, el Fordismo fue el movimiento por excelencia, digamos, que un poco patronizó cómo va a funcionar la industria hasta el día de hoy, digamos, ¿no? El hecho de optimizar costos, optimizar tiempos, optimizar materiales, o sea, optimizar todo para hacerlo más competitivo, el marketing, ¿no? Pensó el Fordismo como el modelo que estructura un poco la industria moderna. Para no aburrirlos mucho con eso del Fordismo dura, digamos, hasta finales, cuando empieza a aparecer digamos, la electrónica como tecnología, ahí es donde se puede decir que nace la industria 3.0. Entonces ahí sí, ya nos plantamos a hablar cosas más que tienen que ver con lo curricular y con lo que enseñamos en las aulas, ¿no? Vamos a marcarlo acá. O sea, cuando hablamos de industria 3.0, que es este punto, esto es aproximadamente el año 1970, o sea, hace 53 años atrás, ¿sí? O sea, cuando la electrónica existe para las computadoras, o sea, empiezan a aparecer las primeras computadoras, los primeros sistemas de cómputo se empiezan a aplicar en la industria. Vale decir, hasta la industria 2.0, lo que había evolucionado como lógica para los automatismos, para los mecanismos que yo quería manejar de manera automática, era la lógica eléctrica, la lógica que nosotros enseñamos como lógica de relés, lógica de contactores, lógica de contactos, como la queramos llamar. Creo que la de lógica de relés es la que más se aplica. Esa es la lógica que se podía aplicar. A partir de la industria 3.0, estamos hablando del año 1970, o sea, hace bastante tiempo ya, se empieza a hablar de industria 3.0, ¿por qué? Porque la lógica computacional, es decir, las computadoras son llevadas a la industria. O sea que se reemplaza esa lógica eléctrica por la lógica computacional. Pero obviamente no se llevaba una computadora, sino que se fue adecuando eso, y eso dio lugar a los primeros insumos que se denominan PLC, digamos, ¿no? El PLC es el controlador de lógica programable, ¿no? O sea, la diferencia con la lógica cableada empezaba a ser que en lugar de cablear un circuito y según el cableado lograr que ese circuito tenga una versatilidad u otra,
Acá lo que yo tengo que hacer es programar, ¿sí? Pero insisto, estamos hablando de hace 53 años atrás. El gráfico computacional, en la medida que se va desarrollando la informática y la electrónica, en la industria, después lo metés en un tablero, el audio, ahí nos avisaba la plataforma, así que puedo decir lo mismo. En la medida que se desarrolló la lógica computacional, o sea, los PLC, ¿sí? También se fue desarrollando esto, que yo acá les pongo varios nombres de la industria, digamos, todos actuales, digamos, ¿no? Y algunos que no puse, pero se van desarrollando los protocolos de comunicación, vale decir, cómo el PLC se puede comunicar o con otros PLC o con otros dispositivos, ¿no? Entonces ahí aparecen todos esos protocolos, ¿no? Buses de campo, protocolo de comunicación, ahí hay una diferencia, pero en definitiva son todos esos nombres raros, ¿no? Que aparecen ahí. Profibus, Profinet, HART, para lo que es instrumentación, EtherCAT, que es bastante utilizado en la actualidad. Nosotros en nuestros equipos tenemos esa forma de conexión. ¿Por qué? Porque como son datos, digamos, la idea es que yo pueda armar una red de datos, digamos, ¿no? O sea que en la medida que fue evolucionando el PLC, también fueron evolucionando la forma de comunicarse. Entonces ahí yo les hablaba más o menos del año 1970, ¿sí? Lo que va pasando es que a la medida que eso se desarrolla, o sea, la electrónica básicamente lo que se desarrolla, los PLC empiezan a tener un mayor poderío. Es decir, al principio los PLC reemplazaban la lógica eléctrica. En la medida que los PLC empiezan a tener mayor capacidad por el desarrollo de la electrónica, básicamente, lo que termina pasando es que los PLC, digamos, empiezan a hacer otras tareas. Por ejemplo, la conectividad. O sea que gran parte de toda esta evolución de los protocolos de comunicación se da por la conectividad. En la actualidad, un PLC tiene conectividad a Ethernet, por lo tanto es básicamente perdón, se me cayó un auricular. Por lo tanto, el PLC es básicamente, puede ser un maestro de una red, digamos, ¿no? O sea, un dispositivo que distribuye o, mejor dicho, administra la comunicación de toda una red de datos, ¿no? Entonces digo, hoy un PLC es mucho más que simplemente reemplazar la lógica cableada. Cuando hablamos de industria 4.0, acá la verdad que precisar el año es un poco difícil, sobre todo en cuanto al punto de vista tecnológico, ¿no? Porque básicamente esto, industria 4.0, justamente tiene que ver con eso, con los PLC que pueden llevar, digamos, gran cantidad de datos, pueden manejar gran cantidad de datos, se pueden armar redes en las máquinas, redes en las plantas, y sobre todo empieza a aparecer otra cosa que es la siguiente. Por un lado, la conectividad a la web, ¿sí? Es decir, hoy por hoy, cuando hablamos de industria 4.0, lo que estamos diciendo es que si los dispositivos tienen conectividad por Ethernet y pueden ir a un router, entonces esos datos los puedo rutear a la web. Entonces yo puedo aprovechar esos datos, ¿no? Nosotros como profesores de materias técnicas siempre vemos el tema técnico, es decir, cómo hacemos para conectar, cómo hacemos para que funcione. Vamos básicamente a la ferretería de las cosas. Sin embargo, el concepto de industria 4.0 tiene que ver directamente con el aprovechamiento de la información. Tomar datos en una planta, puedo tomar datos de un proceso y subirlo a las nubes, yo a esa cantidad de datos que hoy es enorme, ¿no? La capacidad de almacenamiento, la velocidad para almacenarla, le puedo aplicar analítica de datos, ¿no? Si yo aplico analítica de datos, puedo sacar métricas basadas en la analítica de datos, o sea, no es proyecciones en base a criterios, sino que son proyecciones en base a datos estadísticos, matemáticos, y entonces, eso es industria 4.0, poder aprovechar bien la información. Lo que nosotros explicamos realmente en las escuelas, en las universidades, en los centros de formación es cómo utilizo el PLC, cómo lo programo, cómo le conecto un sensor, pero en realidad la otra pata que falta es cómo aprovecho esa información, digamos, ¿no? Por eso cuando hablo de industria 4.0, lo que hablo es de esta conectividad
y aprovechando la información que voy a tener, ¿sí? Más allá de la tecnología, que ya la tengo hace 20 años la tecnología, pero hoy la tendencia es que esa tecnología la puedo aplicar en un proceso, tomar datos, aplicarle una analítica de datos y con esos datos poder sacarle mejores rendimientos a la producción, ¿sí? Que sin duda es así, sin duda. Tengo más información. O sea que los PLC, que eran reemplazar un tablero de redes, ahora son un servidor web, son un maestro de una red, pueden subir datos a la nube, etcétera, ¿no? O sea, tienen, digamos, como un poderío mucho más informático, ¿sí? Si de entrada fueron parte de la informática, hoy un PLC es básicamente una supercomputadora metida en un entorno industrial. Esa es la idea, ¿sí? Después el hecho de que existan diferentes protocolos, no es la idea contarlo todo hoy, por eso vamos a hacer 3 talleres, este es el primero de 3, vamos a contar mucho más sobre protocolos más adelante, pero es que, digamos, aplicado a la industria, yo no puedo conectar todo de la misma manera, porque puede ser que yo tenga que conectar un dispositivo de baja tensión, 24 volt, un sensor, puede ser que ese cable de datos pase por un lugar donde hay alta tensión, es decir, tengo diferentes características para aplicarle a diferentes tipos de dispositivos, a diferentes tipos de situaciones. Pero en realidad, cuando estudiamos un poquito de electrónica, sabemos que todos son ceros y unos, digamos, y que esos son bajos voltajes. Entonces digo, en algún punto, lo que hoy tenemos son diferentes dispositivos para hacer que todo tipo de datos de la industria en algún punto se pueda encontrar y si necesito subirlo a la web, ¿sí? E intercambiar información entre dispositivos. Eso acá también, dejé otro dibujito que me parece bastante aclarador, que es lo que se conoce como también como IoT industrial, o sea, el Internet de las cosas industrial. En definitiva, es que cualquier dispositivo puede comunicarse con otro y en todo caso, si es necesario, puede subir datos a la web. Básicamente es eso, ¿sí? Cualquier dispositivo puede tener una MAC, puede tener una dirección IP y se puede comunicar. Entonces, a partir de esto... Muy bien. Después, importante también lo siguiente, esta otra minita que le dejo acá, este dibujito, hace un poco de referencia a los dispositivos ciberfísicos. Hoy hablamos mucho de dispositivos ciberfísicos, o sea, la industria 4.0 se caracteriza por tener dispositivos ciberfísicos, ¿no? Bueno, ¿qué es un dispositivo ciberfísico? Bueno, justamente, digamos, ¿no? Vos tenés un dispositivo que va a interactuar con el mundo real, ya sea midiendo, ya sea controlando movimiento, etcétera. O sea, yo manejo un conjunto mecánico, por ejemplo, en el caso nuestro que manejamos aire comprimido, o sea, yo manejo un conjunto mecánico para manejar una variable real que es el aire, ¿sí? Pero ¿qué es lo que lo maneja? Un algoritmo, ¿sí? Porque básicamente hoy hablamos de dispositivos que se programan. Entonces, si yo programo esos dispositivos, el control básicamente es digital y el control no es nada tangible más que un algoritmo, un programa. Entonces, esos son dispositivos ciberfísicos, como definición, ¿no? Llevado a la práctica, un sensor, hoy por hoy un sensor es un sensor inteligente, puede medir el parámetro que tiene que medir, pero también puede procesar los datos y sacar los procesados hacia un PLC. Nosotros usamos mucho un protocolo, un bus de conexiones que se llama IO-Link, entonces yo puedo hacer que el sensor que trabaja con esta forma IO-Link tome los datos, ya los empaquete y se los envíe empaquetados al PLC, con lo cual el PLC no tiene que procesar, por ejemplo, una variable analógica, etcétera, ¿no? O sea, es como que el sensor ya hace un montón de tareas. Después también un montón de dispositivos que tienen comunicación, tienen diagnóstico, ¿pero por qué? Porque tienen electrónica embebida. Quiere decir que en gran parte de ese año 1970 hasta acá, lo que realmente se desarrolló y se sigue desarrollando es la electrónica que se hace de mayor capacidad de procesamiento, o sea, una velocidad mayor de procesamiento, una velocidad, digamos, o una cantidad de procesamiento mucho más grande, se puede almacenar mucha más cantidad de datos, pero sobre todo, llevado a los dispositivos ciberfísicos para la industria, es que la electrónica se puede miniaturizar, o sea, cada vez es más chiquita, de menor potencia, porque trabaja con muy poco voltaje, las señales son muy chiquitas para procesar en cuanto a potencia, entonces yo puedo meter un integrado súper poderoso dentro de un sensor muy chiquitito, y ese sensor puede estar metido adentro de un motor. Entonces, digamos, como que
la electrónica está metida dentro de dispositivos mecánicos dentro de la industria, ¿no? Y cuando vos metés electrónica que tiene que ver con microcontroladores o microprocesadores dentro de un dispositivo mecánico, esa electrónica está para controlar ese dispositivo mecánico, pero además también para comunicar información para ese dispositivo mecánico. O sea, hace que ese dispositivo mecánico pueda enviar datos y recibir información, ¿no? Entonces, por eso puedo distribuir un poco el manejo de la información en la periferia de un automatismo. Pero claro, obviamente para eso tuvo que evolucionar la electrónica, ¿no? Si pensamos en lo que es el montaje superficial, ¿no? Los componentes los más chiquitos que se sueldan pegados a las placas son más inmunes al ruido eléctrico, pero yo hoy si desarmo un sensor, encuentro un procesador chiquitito o un FPGA que puede resolver absolutamente todo y sobre todo le da conectividad. Acá la idea es que cada dispositivo tiene conectividad y por ende, digamos, forma parte de una red de datos, ¿no? O sea, llevado a la práctica, ese es el concepto de Industria 4.0, pero llevado a la definición más del paradigma de la Industria 4.0, precisamente es poder aprovechar toda esa información, digamos, ¿no? O sea, poder aprovechar todos esos datos. Capaz que los profesores de materias técnicas generalmente nos abocamos a decir, bueno, cómo se conecta, cómo se suelda, cómo se programa, y no estamos parados todavía en el ver el tema de el data analytics, ¿no? O sea, poder tomar datos y poderlos procesar. Pero en realidad la esencia de la industria 4.0 pasa por la analítica de datos, ¿no? Obviamente nosotros somos los que proveemos el conocimiento para que las nuevas generaciones puedan trabajar idóneamente, porque si damos un ejemplo de los más normales cuando estudiamos electromecánica, por ejemplo, ¿no? Que veíamos un circuito lleno de contactores, el arranque estrella triángulo, o sea, eso sigue siendo válido como concepto, pero seguramente en una industria moderna un control de la velocidad de un motor sea a partir de un servomecanismo, ¿no? O sea, con un motor que tenga un variador de velocidad, o sea, un variador de frecuencias, o trabajar con motores paso a paso. Entonces ahí hay mucha más electrónica metida, hay mucha más informática. Cuando hago dialogar un PLC con un driver para un motor, o sea, tengo que programar cosas del PLC. Por eso digo que tiene mucho que ver el tema de esto, ¿no? Del desarrollo de la electrónica que ha podido meterse en todos lados, ¿no? También en la parte de potencia. ¿Cuál es la conclusión que les quiero dejar de acá? Es que si el PLC ya desde 1970 está dando vueltas, y el PLC, que era básicamente un montón de puertas lógicas que reemplazaban la lógica eléctrica, hoy es un servidor web, entonces digamos, como que es fundamental que cuando formamos un técnico apuntado a la industria, ¿no? Un técnico electromecánico, electrónico, incluso informático que esté apuntado a la industria, mecánico, tenga bastante formación. O sea, el PLC es una herramienta que hay que desarrollar mucho más, digamos, ¿no? Generalmente en las escuelas, en las universidades, nos quedamos un poco con la lógica eléctrica hecha con el PLC, pero en realidad hoy los PLC tienen mucho más jugo para sacarle, digamos, ¿no? Y lo que empieza a ser necesario en la industria, precisamente es eso, ¿no? Gente que tenga como facilidad para programar el PLC con toda su performance. Pero bueno, esta era como la introducción general. En el próximo taller vamos a hablar bastante sobre el PLC, ahí después les voy a contar, así que avanzo un slide más y ya nos vamos metiendo más en el tema ahí, voy siguiendo el reloj un poquito. Un poco esto, digamos, ¿no? También, como para poder mostrarles algunas ideas con el FreeSync. Voy a quedarme acá con el lápiz de esto. Ahí está. La idea es, bueno, si acá hay conectados alumnos míos, casi siempre que explico automatización, empiezo por estos gráficos, digamos, o el mismo, debe ser el mismo, que es el siguiente, digamos, ¿no? Cuando vos analizás cómo está construido un automatismo, en general, tenés que separarlo como en grandes bloques, ¿no? Sobre todo para poder explicar las diferentes partes y después irse metiendo un poco más adentro, ¿no? Como les ponía por acá, la idea es ir de lo general a lo particular, ¿no? Acá yo expliqué básicamente algunas ideas que hacen a definir la industria 4.0. No expliqué en detalle cada protocolo de comunicación. Acá la idea no es explicar cada bloque en detalle, sino como hacer bloques generales, ¿no? Entonces empecemos por este de acá, el que dice procesamiento de señales, ¿no? Básicamente un automatismo es un sistema de procesamiento de la información. Vos tenés un sistema que va a procesar información y en base al algoritmo que tenga, va a darte una respuesta.
Ese algoritmo o ese sistema de procesamiento de la información, si lo pensamos un poquito, podría estar hecho con lógica neumática, podría estar hecho con lógica eléctrica, podría estar hecho con un PLC, podría estar hecho con electrónica embebida, como cuando programás un microcontrolador, como el Arduino, por ejemplo. O sea, tengo diferentes formas de procesar esas señales, ¿sí? O sea, hay que entender que este mismo grafiquito nos sirve para explicar diferentes tipos de tecnología, pero en definitiva, lo importante es tener en claro que hay un bloque que procesa información. En el circuito eléctrico será como está cableado, en el circuito con el PLC será como está programado, pero en definitiva lo que procesan es información. ¿Qué información? Información de entrada, que tiene que ver con la señal que viene de los sensores, ¿sí? La información que viene de los sensores, o sea, todos los elementos que toman parámetros del entorno real y se los dan al sistema. Podríamos decir que en la actualidad, si tuviéramos que meterle mucho más foco, este bloque de procesamiento de señales debería ser con el PLC. Es decir, explicar una base eléctrica que permita entender que es una función AND, OR, un enclavamiento, un normalmente abierto, un normalmente cerrado, un temporizador, todo lo que explicamos siempre, pero como que el foco fuerte después debería estar en el PLC, ¿no? Generalmente todavía, es una cuestión de cambio de tiempo, quisiera creer, es como que se le deja demasiado foco a lo eléctrico y a lo último se ve un poco de PLC. Yo creo que hoy lo eléctrico tiene que ser como una base y después programar PLC, ¿no? Sobre todo planteándolo desde el punto de vista de ya formar chicos que puedan trabajar hoy en industria, ¿no? Muy rara, o sea, hoy como que, digamos, tendría que ser un automatismo demasiado básico para que no valga la pena poner que sea un relé inteligente, digamos. Esa es la realidad. Es mucho más confiable, es mucho, te diría en algunos casos, si yo comparo lo que salen los componentes eléctricos con lo que puede salir un relé inteligente, no sé si no salgo ganando plata también, ¿no? O sea, tengo mucha más ventaja. Pero bueno, es una cuestión de criterios. Entonces, esos sensores, ¿sí? Que hay para medir todos los parámetros. Posición, temperatura, presión, caudal, etcétera. Lo cual también da lugar a explicar lo que son las variables digitales, analógicas, etcétera, ¿sí? Después también otro bloque que agrega información es la interfaz hombre-máquina. Es decir, lo que permite que el operario o la persona pueda interactuar con el equipo. Cuando yo trabajo con lógica eléctrica, generalmente lo que tengo es pulsadores, luces con LED, ¿no? Antes eran bulbitos, hoy son LED, pero digamos tengo una cosa más electromecánica ahí, ¿no? Hoy trabajando con PLC puedo tener lo mismo, pero también puedo tener pantallas táctiles, puedo tener páginas web que me permiten controlar el sistema, etcétera, ¿no? Es decir, al digitalizar la información, eso a mí me permite trabajar con otro tipo de interfaces. Pero, bueno, lo mismo, yendo de lo general a lo particular, ese bloque sigue estando y obviamente es necesario. En este bloque, el de la interfaz hombre-máquina, pongo la flecha saliendo del procesamiento y regresando al procesamiento. ¿Por qué? Porque así como yo le envío información al bloque de procesamiento, también el bloque de procesamiento me la da a mí como usuario. Vale decir, si vos haces una máquina que, no sé, embotella jugo, por ejemplo, ¿no? Más allá de darle la orden de que empiece a trabajar de cuántas botellas quiere embotellar, también la máquina me va devolviendo a mí información de si queda materia prima, si cuánto falta para terminar el proceso, en cuánto está el lote, si hay algún problema. Entonces, obviamente, cuanto más digitalizadas sean estas plataformas, mucho mejor, ¿sí? Después este otro bloque, todos estos bloques los vamos a ver en el simulador, que es el preactuador, tan importante como que esto esté bien programado, bien diseñado. ¿Por qué? Porque digo, en definitiva, el que termina haciendo el trabajo, o sea, el trabajo mecánico o eléctrico fuerte, es el actuador. Pero el actuador, básicamente, primero, puede que no tenga la misma naturaleza de la señal, porque, por ejemplo, si yo tengo un pistón neumático y tengo un PLC, el PLC me va a dar una salida que es un impulso eléctrico. Ya sea con un transistor o un relé, pero es un impulso eléctrico. Tiene que haber algo que transforme esa información eléctrica en paso de aire, en cambio de direcciones. Entonces ahí es donde aparecen las electroválvulas, digamos, ¿no? En el caso de la neumática. Es decir, el PLC le da una señal a la electroválvula y la válvula hace el cambio de dirección del aire, por ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo más eléctrico. Si yo tengo un PLC con salida a transistores, esos transistores
está en las milésimas de ampere, digamos, ¿no? 300, 400 miliamperes, etcétera. Sin embargo, si yo quiero arrancar un motor trifásico con esa salida del PLC, tengo que pasar o por un contactor, que ya sería como discordante, ¿no? Usar un transistor para manejar un contactor y después usar un relé de estado sólido, por ejemplo, ¿sí? O un relé. Entonces, siempre el tractor es el elemento que en definitiva está ahí en el campo de batalla, adecuando el tipo de señal, adecuando la potencia y sobre todo también dándole un nivel de aislación al PLC, digamos, ¿no? Porque básicamente si yo acá pongo un relé de estado sólido o pongo un contactor, lo que sucede acá, ahí, es que eso le da una aislación al PLC, con lo cual le da una protección más, ¿sí? Más allá de que los PLC, después en el próximo taller vamos a hablar pura y exclusivamente de PLC, pero, digamos, si bien los PLC están construidos así, porque así la arquitectura de la electrónica, digamos, los tractores también me dan un nivel más de aislación, ¿sí? O sea que es fundamental el aislador. Y también, o sea, el rol como aislador. Y también los actuadores. Bueno, en actuadores, hoy vamos a explicar ejemplos neumáticos, así que van a ser actuadores neumáticos, pero podría pensar en ejes eléctricos. Nosotros tenemos una línea muy importante de eso, así que después también algún taller vamos a hacer de nuestro lado. Pero digo, pensemos en un motor, pensemos en un pistón hidráulico, lo que sea, ¿no? Lo que termina siendo el verdadero trabajo, ¿ok? El verdadero trabajo lo terminan haciendo los actuadores. Pero claro, si el preactuador está mal diseñado o mal calculado, entonces va a ser el talón de Aquiles de ese automatismo, digamos, ¿no? Acá es como que tiene que funcionar armoniosamente cada uno de esos bloques, ¿sí? ¿Por qué me parece, qué sé yo, como una suerte de tip, que después de muchos años de ser profe de profes, ¿no? Porque ese es bastante mi rol, es porque en realidad si yo empiezo a ir darle fino a los bloques por separado y a la tecnología de la neumática, y o al preactuador o al PLC, y no lo meto dentro de un contexto, en realidad de aula es difícil darte cuenta cómo va a funcionar el automatismo, porque generalmente no tenés la experiencia laboral, digamos, ¿no? Un chico de 15 y 16 empieza a estudiar todo esto, digo, por ejemplo, ¿no? Para los profes de escuela secundaria, o en un centro de formación, cuando va un alumno que quizás quiere hacer un curso y no conoce la temática en la práctica, que no trabaja en eso, o en la universidad cuando los chicos estudian ingeniería, no viste máquinas, no trabajaste en una industria, entonces no tenés por qué entender que esto funciona de esta forma en cuanto a bloques, ¿no? Obviamente que esto se puede expandir mucho más a partir de que esto tiene conectividad. Entonces este bloque puede ser mucho más complejo, ya después en el próximo taller lo vamos a ver. Avanzo un slide más y ya nos ponemos a ver el FreeSync y a mostrarles algunas cosas en el tablero. Acá vamos a hacer un cambiazo de cámaras. Un poco acá les dejo este slide, después a los que quieran les podemos compartir, o si no, cuando les pasamos el certificado, les comparto la presentación si la quieren. Un poco cuál sería una secuencia de contenidos como para explicar automatización en un primer nivel, porque digamos, a esto le sigue un otro nivel que tiene que ver mucho más con la conexión, o sea, con los protocolos de comunicación, los usos de datos, la conectividad y sobre todo la analítica de datos. Pues si yo quiero armar un técnico para la industria 4.0, estos 4 cuadraditos serían como el puntapié inicial, la base, y después hay una segunda parte que tiene que ver mucho más con la parte de los datos, ¿no? El manejo de datos, ¿sí? Acá yo les señalé una primera parte de neumática, ¿sí? Neumática, donde vemos conceptos de mecánica, tecnología de los componentes, la lógica, aprendemos a interpretar planos. Esta neumática como base de contenidos, ¿no? Independientemente de que haya cosas que se empiezan a desusar en la industria, porque hay cosas que las reemplazan, digamos, ¿no? Pero explicar neumática nos permite ver sobre todo la parte lógica, la interpretación de planos, y empezar a tener un criterio para seleccionar componentes. Agregarle a eso luego la electromecánica, es decir, con esta base mecánica, ¿sí? Es fácil pasar a lo que es la lógica eléctrica, empezar a aplicar eso, empezar a utilizar diferentes tipos de sensores. O sea, la electroneumática junto con la neumática son una muy buena excusa para explicar automatización. O sea, es una forma muy segura aparte, porque si yo trabajo con 24 volts y 4 bar, 5 bar, básicamente es inofensivo, ¿sí? Entonces, me permite que
las personas que se entrenan en esta tecnología puedan empezar a hacer las primeras prácticas, puedan empezar a sacar conclusiones, pero de una manera segura. Lo cual, si sos profesor, es fundamental saber que tus alumnos no se van a lastimar trabajando, ¿no? Entonces digo, trabajando con presiones bajas y con 24 volts de continua, básicamente es inofensivo. Pero acá me quedo un poco con esto, ¿no? Que es un poco, este es el tema que está así como evolucionando todo el tiempo, ¿no? Es decir, esta lógica que yo explico en la electroneumática, que es genial saberla muy bien, y para eso FluidSync es quizás la mejor herramienta, es la que después me da el pie para explicar al PLC. Entonces, un tema se encadena con el otro. Es decir, empezar a explicar PLC, o tratar de entrenar a una persona en programar un PLC, ya sea en lo básico, sin que haya conectado relés, temporizadores, contadores, es una tarea bastante faraónica, digamos, ¿no? Porque en definitiva no sabe lo que es un temporizador, no sabe por qué una señal está retenida, no sabe lo que es un normalmente abierto, un normalmente cerrado, y la verdad que en el PLC, más allá del editor que usen, es más que un dibujito. Entonces digo, justamente esta parte está buena trabajarla bien porque me permite ver de manera concreta todos los elementos que después voy a extraer en la informática dentro del PLC, digamos, ¿no? Como enseño la primera parte del PLC, más allá de ver, como digo ahí, la tecnología de los PLC, qué tipo de entrada, qué tipo de salida, cómo está construido, cómo son las fuentes, etcétera, qué conectores puedo tener hoy. Pero más allá de eso es aprender a programar básicamente en ladder, porque me permite tomar la lógica eléctrica, eso no es ninguna novedad, y también en bloques. O sea, en ladder porque me permite tomar lo que aprendí en la lógica eléctrica, ¿no? Si yo lo que hago en la lógica eléctrica lo llevo a un ladder, es bastante, casi obvio, digamos, ¿no? Por eso es lo bueno de trabajar bien la lógica eléctrica, como sé que laburan muchísimos profes que son colegas. Pero lo que pasa también es que si vos después querés que los PLC se comuniquen con un driver, o sea, con un motor, por ejemplo, o con un robot, etcétera, vas a tener que editar bloques, trabajar con bloques. Entonces ya los bloques no tienen mucho que ver con la lógica eléctrica, porque son bloques que contienen funciones, y eso puedo diseñar bloques con funciones. Entonces es muy importante que también los que aprenden a programar PLC en un primer nivel, no solo pasen de la lógica eléctrica a la lógica con el PLC en el ladder, sino también que se acostumbren a trabajar en bloques, que sea un primer elemento para lo que va a seguir después, porque después, cuando el PLC tenga que comunicarse con otros equipos, ya el ladder solo no me va a alcanzar, ¿sí? Y la idea de hoy es que un PLC se pueda comunicar con otros equipos, digamos, ¿no? Para eso está, básicamente. Y después, por último, un primer pantallazo, un primer pie en lo que son las comunicaciones industriales. Es decir, explicar los conceptos referidos a las comunicaciones de datos, concepto de cómo se arma una trama de datos, o sea, cuando yo envío un dato, no va un dato, va lo que yo quiero, más todo un montón de información para que ese dato tenga un chequeo de errores, para saber de dónde viene, hacia dónde va. En una red no viaja solamente tu información, viaja la información con la información que necesita la red. Eso se llama trama. Es un concepto interesante, digamos, hay que explicarlo. Y sobre todo tratar de explicar por lo menos lo básico del protocolo TCP/IP. O sea, el protocolo TCP/IP, que es con el cual navega Internet, en este momento estamos usando ese protocolo. Hoy los PLC tienen Internet, con lo cual las formas de comunicarse tienen mucho que ver con ese modelo TCP/IP, que básicamente hace referencia a lo que es el modelo OSI de 7 capas, digamos, ¿no? O sea, las comunicaciones están estandarizadas en base a un paradigma que es pensar las comunicaciones en capas, de diferentes utilidades, ¿no? Cada capa va sumando con la otra. O sea, la capa, la que estamos viendo nosotros ahora es la capa de aplicación, ¿no? La del usuario, pero debajo de esa capa se van construyendo otras capas hasta llegar a la capa física, que es donde esta información se transforma en bits, porque en definitiva, para que ustedes puedan estar viendo este dibujo de la presentación, en algún momento esta presentación tiene que ser ceros y unos, y esos ceros y unos terminan siendo valores de voltaje, que se van a traducir a señales luminosas para ir por fibra óptica, etcétera, pero en algún punto terminan siendo ceros y unos que son voltaje. Entonces, eso se divide en capas. Ese es el modelo OSI. Bueno, el TCP/IP agrupa esas capas, y la verdad que entendiendo ese modelo de capas, más lo que es un modelo, digamos, lo que es una trama de datos, se me hace más fácil entender otros protocolos de comunicación, otros buses, es decir,
es como un concepto básico, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí la parte de lo que es la formación más bien docente. Quería mostrarles ahora algunos ejemplos con el FreeSim. Ahí me dicen mis compañeras si tienen alguna pregunta trascendental. ¿Todo claro? Es el momento de preguntar antes que pase a FreeSim. ¿Todo claro? Excelente. ¿Se está viendo el FreeSim, si no? ¿Cambió ahora? ¿Salió de la presentación? No, está bien. Es lo que está compartiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Les voy a mostrar algunos ejemplos acá. Algunos los tengo armados y después se los puedo mostrar ahí. Por ejemplo, ¿no? Ese cuadrito de todos los de todos los bloques de un automatismo. Por ejemplo, busquemos uno acá, sencillo. Vamos a este de acá. Fíjense, acá tenemos un primer ejemplo, ¿no? Donde yo digo, por ejemplo, la interfaz hombre-máquina. O sea, ¿qué es lo que a mí me permite hacer que este circuito funcione? Básicamente, esta válvula y esta válvula, ¿sí? Estas válvulas son válvulas 3-2, o sea, tienen 3 vías, ¿no? 3 conexiones, 2 posiciones, ¿sí? Son válvulas 3-2 neumáticas. Fíjense que acá arranco por una tecnología que es puramente neumática. ¿Qué quiere decir? Mi interfaz hombre-máquina es neumática. Mi lógica también es neumática, ¿sí? Y por ende mi actuador es neumático. Entonces tengo este botón y este botón, o sea, pulsadores, que son válvulas 3-2, insisto, o sea, si nos fijamos acá, es bastante fácil de ver cómo funciona esto también, o sea, la neumática tiene un poco esa característica, voy a tratar de agrandar un poco la pantalla ahí, ¿no? O sea, el aire, donde ven el color azul oscuro es donde ingresa el aire que ingresa por acá, no puede pasar a esta conexión número 2, porque la válvula está ahí, está obturando el paso de aire. Si yo la activo, ¿no? Si yo la activo, me la deja activada, cosa que no se le zoom, ahí está. Si yo la activo, ahí esa conexión 1 queda conectada con 2 y el aire puede pasar, ¿sí? Entonces la válvula neumática lo que hace básicamente es bloquear o permitir el paso de aire. Un detalle, digamos, no menor a esta altura del partido, es que esta forma de controlar el aire comprimido, desde efecto la estamos cambiando, digamos, porque ahora trabajamos con otro tipo de válvulas, que son válvulas piezoeléctricas, digamos, ¿no? O sea, estamos seguros que en el futuro el control del aire comprimido no va a pasar por este tipo de válvulas mecánicas, que son las que todavía están en uso, sino que va a pasar por digamos, por un control que se parece más a la inyección de aire, ¿sí? De hecho, se inyecta el aire. O sea, el aire comprimido se puede controlar modulando los pulsos de aire comprimido que doy. Y eso lo hago a partir de una válvula piezoeléctrica, digamos, ¿no? En cambio, estas son las mecánicas tradicionales que obviamente todavía están en vigencia, ¿no? Simplemente lo que hago es bloquear el paso de aire. Pues acá tengo esta valvulita también que es 3-2, esta valvulita que es 3-2, pero fíjense acá la simbología, por eso lo que decía antes, de lo que sirve la neumática en el sentido de poder explicar la simbología normalizada. Esta es una válvula 3-2 con un accionamiento manual. Esta es la misma válvula 3-2, pero con un accionamiento por rodillo. Este rodillo significa que esto, ¿ves? Acá dice VG1, acá también dice VG1. ¿Por qué? Porque es un final de carrera, digamos, un sensor que me está sensando la posición del pistón. O sea, es la misma válvula, pero que se puede accionar de diferente manera, ¿no? Y acá, para mostrarles también un resumen un poco de ciega, esta válvula es una válvula lógica. O sea, yo con la neumática puedo hacer una lógica neumática que puede ser hipercompleja. Por ejemplo, esta es una válvula AND, es una función I, digamos, ¿no? Yo podría haber puesto estas dos válvulas una a continuación de la otra y conectarlas como en serie, y que eso sea una conexión AND, o utilizar una válvula lógica AND, ¿sí? Esta válvula lógica AND va a terminar, o sea, tal cual como vemos ahí, si este sensor está detectando, esta válvula ya se activó, ya se conmutó, y si le doy un pulso acá, lo que hace es que este pistón salga, ¿sí? Y si ahora le doy un pulso acá, lo que hace es que este pistón vuelva, ¿ok? Entonces ahí tengo una interfaz hombre-máquina, o sea, la parte de manejo manual, el sensor, neumático, el sensor neumático,
El procesamiento que hago con esta válvula y esta válvula es neumático, y después el actuador obviamente es neumático. Esta válvula de acá, esta válvula que es 5.2, es una válvula que hace la función de preactuador. Fíjense acá, vamos a hacer un poco de zoom. ¿Por qué llamamos esta válvula 5.2? Si hay algunos que no conocen un poco de neumática, digamos, ¿no? La válvula tiene 5 conexiones, de 1 hacia 2. También tengo una conexión, digamos, acá esta 3 que está cerrada, este 5 y este 4. O sea que tengo 5 conexiones. La válvula tiene 5 orificios. Después ahí con la cámara vamos a improvisar, vamos a tratar de mostrársela. Es toda una tarea para nosotros. Pero digamos una válvula que tiene 5 conexiones, ¿sí? Entonces, en el primer momento, este aire, este triangulito muestra la entrada del compresor, podríamos decir. Este aire no puede pasar hacia 4 porque pasa hacia la conexión número 2. Cuando yo active este piloto, que es el 1.4, o sea que está del costado izquierdo, el mando izquierdo, este aire va a conectar 1 con 4 y el aire va a pasar por acá. Si le saco un poco de zoom ahora, fíjense que ahí es difícil esto porque tengo, a ver, acá está, ahora sí. ¿No? Entonces ahí lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Cuando yo activo esto, ahí pudo salir y ahí puede volver. Y fíjense, esta válvula 5.2, cómo cambia, ¿no? Me deja el aire pasando de 1 hacia 4, entonces el aire ingresa por acá, empuja el pistón hacia afuera, y este escape viene por acá, y ven que quedan conectados del 2 hacia el 3. ¿Por qué? Porque en el pistón neumático, cuando yo cargo una cámara, tengo que descargar la otra. Si yo tuviera la misma presión en las dos cámaras, el actuador no se mueve. Por eso estas válvulas, como la 5.2, se las engloba en un nombre que se llama válvulas distribuidoras, porque son las que distribuyen el aire de un sentido para el otro, ¿no? O sea, le cambian el sentido al aire, ¿sí? Este aire ingresa por acá, y el aire que estaba en la cámara de adelante escapa de 2 hacia 3. Ahora, si le doy acá, pasa lo contrario. El aire ingresa de 1 hacia 2, entra por el lado del vástago del pistón, lo empuja hacia atrás, y la cámara de atrás se libera de 4 hacia 5. ¿Sí? O sea, acá, un poco para mostrarles lo que yo le decía, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, digamos, en cuanto a lo educativo. Y estás mostrando el modelo funcional, en principio el modelo funcional. Porque acá, todo esto que estamos diciendo lo podemos ensayar. Por ejemplo, fíjense, voy a hacer una modificación. Yo voy a abrir un ejemplo para poderlo hacer más rápido, ¿no? Pero hago una modificación, espero que más o menos lo puedan ver ahí, ¿no? En la conexión número 3, en lugar de dejarlo al aire, ahora lo voy a obturar. Es como si le pusiera un tapón, ¿ok? Le puse un tapón. Vamos a hacerlo funcionar. Tratamos de que entre todo en la pantalla. ¿Ves cómo hacerlo funcionar? Entonces yo le doy, y ves que no termina de salir. ¿Por qué no termina de salir? Precisamente porque el aire que está acá adelante no puede escaparse hacia ningún lado, ¿eh? Porque ahí lo obturé. Entonces, me permite explicar eso que de otra forma sería como un poco complejo, ¿no? Si tuviera que hacer muchos dibujos en una pizarra, creo que el simulador me permite emular esa parte, ¿no? También me permite controlar las variables, puedo simular la parte, en el sentido, por ejemplo, que podemos hacer más rápido. Yo le voy a sacar este tapón, así puedo hacerlo. Por ejemplo, con esto, que es muy interesante, que son las válvulas reguladoras de caudal de un solo sentido, porque así como con la presión yo podía regular que este actuador haga más o menos fuerza, con la válvula reguladora de caudal lo que regulo es literalmente el caudal, vale decir, digamos, la velocidad del actuador. O sea, si el actuador lo cargo con más o menos centímetro cúbico por minuto, logro manejar la velocidad, ¿no? Sin afectar la fuerza, si lo hago de manera adecuada. O sea, según cómo lo controle y dónde lo controle, ¿no? Y si eso es que es necesario. Fíjense. Le voy a mostrar acá. Veo el globito del chat moviéndose. Muy bien. Bien. Termino de explicar esto y respondemos unas preguntas. Dale, que acá Guada me dice que hay algunas preguntas. Después les muestro a mis colegas acá ayudando. Esta válvula es una válvula regular de caudal de un solo sentido. ¿Por qué? Porque el aire que ingresa por 2 tiene 2 caminos. O viene por este lado,
que es una válvula, digamos, de antirretorno, digamos, o viene por el lado del regulador. Es una válvula donde hay una aguja que lo que hace es obturar el paso del aire, ¿no? Entonces, algo interesante. Cuando el aire viene de 2 hacia 1, va a levantar ese antirretorno y lo deja pasar empujando el pistón para atrás. Ahora, cuando el aire escapa, ¿qué pasa? Por el antirretorno no se puede ir porque justamente voy contrario. Básicamente esto es como un diodo neumático, es un diodo neumático, ¿sí? Es un diodo neumático. Y al no poder pasar por acá, va a pasar por la regulación. O sea que en realidad, si yo quiero que el aire, mejor dicho, si yo quiero que el pistón salga más lento, no es que cargo con aire más lentamente la cámara de acá, del lado del émbolo, sino que descargo más lentamente la cámara del lado del vástago, ¿no? Y amortiguo un poco el movimiento. Y eso se puede ensayar, fíjense, vamos a ensayarlo, y respondo unas preguntas, y podemos pasar a la parte electroneumática, la idea es que podamos terminar a tiempo, aunque siempre da para mucho todo esto, ¿no? Fíjense cómo sale el pistón ahí, sale con una velocidad, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a cerrar un poco más esta válvula. Acá el flicín es dinámico en eso, yo toco sobre la válvula y lo puedo regular. Vamos a estrangularlo bastante, digamos, ¿no? Probémoslo ahí. ¿Ves que sale más lento? ¿Por qué? Porque ahora está escapando por la estrangulación, ¿sí? Sin embargo, cuando yo lo hago volar, me va a complicar para podérselo mostrar bien ahí, traten de ver esta bolillita, ¿qué es lo que sucede? Se levanta la bolilla y el aire entra sin restricción de velocidad, ¿no? O sea, con toda la velocidad en los escapes. Así que, o sea, así como yo acá en un ejemplo ya lo tenía armado y lo puedo modificar en partes, lo puedo armar desde cero, digamos, no es un problema del uso de flicín, es bastante intuitivo, muy intuitivo, pero sí, como ven, y yo acá voy a redondear la parte de neumática, pero da para explicar mucho más. Si yo entro acá en las características del componente, venga acá, entré en las características del pistón, y le podría cambiar el diámetro, le podría cambiar el diámetro del vástago, cuál es la carrera máxima, y con eso empezar a ensayar las propiedades mecánicas. Fíjense, le pongo los lentes, también puedo simular una carga externa, o sea, cuánta carga va a tener que mover el pistón, porque una cosa es el pistón laburando en vacío, otra cosa es el pistón desplazando una carga. Esa carga, digamos, se va a tener que apoyar sobre algo, o sea que puedo simular también cuál es el coeficiente de fricción, ¿no? O más fácil acá, tengo una descripción de escenarios como para decir, esa pieza que desplazo se mueve con algo similar al acero sobre acero, o sea que tendría poca fricción, o madera sobre madera, o acero sobre madera. Me permite a mí ensayar diferentes escenarios donde quizás para la misma presión, con esa carga externa, ya no se mueve tan fácil, ¿sí? Entonces me permite ayudar a dimensionar. O sea, el ensayo mecánico da para toda una clase en particular, y acá en Split se puede ver muy bien, digamos, ¿no? O sea, probar al simulador en ese sentido, en la parte mecánica, sin entrar tanto en el automatismo, ¿no? A mí, como vengo de la electrónica, me gusta más simular la parte lógica, pero las dos son válidas. Bien, bueno, buenísimo. Ahora sí, vamos con las preguntas. Guarda, decime alguna. ¿Podrías decir cuál es la ventaja de usar la AMD a la conexión de serie del Muy bien. Lo que tiene que ver con la función AND, ¿cuál es la ventaja? Que vos tenés independencia sobre las señales, ¿sí? Si yo pongo, vamos a hacerlo acá, no me quiero confundir de tecla porque estoy usando 3 máquinas, pero yo lo que hago es esto, conectarla una a continuación de la otra, ¿no? O sea, si yo conecto esto ahí, lo tengo muy chiquito acá para poderlo ver cómodo, así que vamos a hacerlo más grande. Esto, ¿no? Esto sería conectarlo en serie. ¿Sí? Ahí. Entonces yo ahí logro lo mismo. En este circuito sería indistinto. Pero primero, si yo quisiera usar la señal de BG1 para otra cosa, no la tengo independizada, porque dependo que SJ1 le dé aire, ¿sí? Entonces la respuesta sería, si yo uso una válvula AND, cada señal sigue siendo independiente. Ese es un primer punto. El segundo punto es que si yo tuviera muchas más de 2 válvulas puestas en serie, no digo el número, pero unas cuantas más,
capaz que las caídas de presión de cada válvula hacen que después, cuando esto llega a un piloto, esa presión no alcance para comandar el piloto. ¿Sí? Si pusiera muchas válvulas, ¿no? Más de 4 o 5. Pero lo más importante es que si yo hago una lógica neumática, digamos, cuando yo las conecto en serie, esta ya no es independiente de esta. En cambio, cuando están con la válvula ANSI, ¿no? Ahí, pues lo vuelvo a dejar ahí, yo podría agarrar de acá e ir hacia otro lado y esta válvula sigue accionando individualmente. ¿Sí? Decime otra, guarda. Seguimos. Si la puedes repetir mejor porque no me estoy entendiendo. Siguiente, el límite BG1, ¿está en la posición cuando el cilindro está adentro? Bien, acá, claro, ustedes no escuchan a Guada, lo que pregunta algún colega es si el límite BG1 está adentro, claro, exactamente, el pistón tiene que estar adentro, ¿sí? Esperen que acá lo voy a tratar de mostrar. Si ustedes ven mi pantalla de verdad, tiene 20.000 cosas abiertas en este momento para que esto funcione en la videoconferencia, ahí. Hay dos formas de verlo, mira. O sea, ¿ves? Este límite BG1, para quien lo preguntó, está en el inicio. ¿Dónde lo veo? Con esta reglita. Y en todo caso va así. Si yo entro acá al pistón, doble clic, y voy acá donde dice marcas de accionamiento, ves que dice que BG1 está al comienzo. Te está diciendo que es como que tenés un pistón de 100 milímetros, o sea, de 100 milímetros de largo, y el BG1 está puesto en la posición 0, ¿sí? Está al inicio. Respondemos una pregunta más y avanzamos. Dime. Preguntan, ¿qué versión de FluidSim están usando? Y también preguntan si es libre para descargarlo. Bien. Nos preguntan por qué versión de FluidSim es y si es libre para descargarlo. La primera pregunta es la 6. O sea, es la versión número 6, es la última versión. ¿Sí? Ahora pronto va a salir otra versión más, que va a ser web, para permitir usarlo tipo multiplataforma, digamos, ¿no? O sea, como va a ser web, no va a depender de tu sistema operativo o el dispositivo. Ese es un punto importante de evolución. Después, si es libre para descargar, en la página de Festo hay una demo para descargar, que no me acuerdo qué limitaciones tiene, creo que no se puede guardar los archivos y dura un tiempo. Pero sí hay una demo para descargar en el sitio de Festo. Después se los podemos compartir. Una más, vamos, una pregunta más. ¿La válvula neumática, el accionamiento se produce por impulso neumático? Acá nos preguntan si la válvula digamos, se acciona. A diferencia del pulso eléctrico del electroneumático. Muy bien. O sea, nos preguntan si la válvula neumática, como esta 5.2 de acá, entiendo que es la pregunta, se produce por un pulso neumático, a diferencia de la que son electroneumáticas. La respuesta es sí, digamos. Este piloto, que no se llama 14 o se llama 12, se llama 1.2 o 1.4, porque cuando vos le das piloto en la 1.2, conecta 1.2. Cuando le das piloto en la 1.4, conecta 1.4. Son impulsos de aire. Vuelvo a lo mismo, la simbología normalizada. Este es el símbolo de una válvula que tiene pilotaje neumático. Y acá las podés modificar, ¿no? Si yo doble clic sobre la válvula y voy a configurar válvula, acá tenés para cambiarle la simbología, ¿no? Obviamente puede que funcione o no en este circuito, pero es, por ejemplo, este es el símbolo neumático, este es el símbolo eléctrico. Eso es una electroválvula. Si esto tiene acá, es un solenoide, ¿sí? Esa es la respuesta, digamos, ¿no? Como los simbolitos manuales. Puedes ponerle, no sé, por ejemplo, un pedal. ¿Ves? Le sacamos esto acá y la válvula se acciona por pedal. Después también podemos poner, ponerle que tenga, perdón, se me caen los auriculares. Acá. ¿Ves que yo puedo acá, por ejemplo, puedo dejar esta con pedal ahí, sacarle este símbolo neumático y del mando derecho ponerle un resorte, o ponerle un muelle neumático, o ponerle el muelle neumático y el resorte, que hay muchas válvulas que hoy se comercializan así. O sea, yo puedo configurar la válvula que necesito, ¿no? Pero bueno, lo mismo, siendo el punto de vista educativo, esto a vos te permite ver claramente, digamos, la simbología, ¿no? O sea, lo que aprendés son los símbolos estandarizados. Estos símbolos están estandarizados en la norma DIN 1219, o sea, todos los símbolos de FluidSim están bajo esa norma, ¿ok? Bien, ¿tenemos una pregunta más? Esta misma persona, Darío, sigue la pregunta si esto es así como autorretendría la neumática. Muy bien.
La pregunta es cómo autorretendría la neumática. Bueno, justamente tenés que desviar un pulso de aire y hacer el concepto de la retención igual que en la señal eléctrica. Es decir, tiene que haber una retención que quede realimentada. Una señal de aire, ¿no? Perdón. Acá creo que tengo un ejemplo armado para mostrártelo rápido. Y si no, después te lo muestro, te lo paso. Bueno, que no se nos vaya mucho tiempo ahora. Pero es, por ejemplo, acá está. Piden esto, por ejemplo, para los electromecánicos es un festín, digamos. Esta es la señal que lo retiene, ¿ves? O sea, acá hay una válvula 3.2 normalmente abierta, que sería el pulsador de marcha, el verde. Esta SJ2 es otra 3.2, pero que, fíjense, acá hay una que es cerrada al paso del aire y otra que es abierta al paso del aire, ¿sí? O sea que tienen lógicas distintas, ¿no? Así como un contacto puede ser normalmente abierto, normalmente cerrada, hay válvulas que están bloqueando el aire en su estado de reposo, o hay válvulas que están dejando pasar el aire en su estado de reposo. Esta es la diferencia, ¿no? Como decir, un pulsador de marcha y un pulsador de parada. Esta válvula de acá es una válvula OR, es una O, entonces lo que hago acá es desviar un pulso y ahí queda retenido, ¿no? Si yo le doy un pulso acá, queda retenido. ¿Por qué? Porque esto, cuando esta válvula conmutó, hace que esta señal se realimente acá, entonces como esta OR todo el tiempo tiene un pulso acá, está dejando salir aire por acá. Y justamente es una función OR, y cuando vos haces un enclavamiento, una retención en la electromecánica, pones un contacto en paralelo, ¿no? O sea que es exactamente lo mismo, ¿sí? A raíz de tu pregunta, digamos, lo que yo puedo decir es que básicamente la neumática, quizás hoy, hacer una lógica neumática complicada, para la industria no tiene aplicación, porque obviamente se puede reemplazar por lógica eléctrica con seguridad eléctrica, pero sí lo tiene desde el punto de vista didáctico, ¿no? Porque lo que puedes aprender, acá ves la retención, porque incluso con los chicos puedes sacar esta manguerita y ves que queda saliendo aire, ¿no? Así que bueno, espero haberles respondido ahí. Pasamos a otra parte. Quería mostrarle ahora lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Así que espero haberle respondido bien más o menos todas las preguntas, si no después, ahí ya les pasamos los contactos otra vez y estamos en contacto. Le voy a mostrar otro ejemplo ahora acá, vamos a pasar a otro, así ya les puedo mostrar en el tablero algunas cosas. Vamos a ver cómo nos sale eso. Se pregunta si hay una versión que no sea demo, que permita guardar. Sí, hay versiones que no. O sea, nos preguntan si hay una versión que no sea demo, que nos permita guardar. Sí, pero son las pagas. O sea, si compran la versión, sí. Digamos, vamos a decirlo de manera absolutamente clara, concisa y concreta. Legales, libres y que tengan todas las funciones, no hay. Hay que comprarlas, ¿sí? Si no, después hay otras opciones. Muy bien. Les voy a mostrar ahora una diferencia con la otra tecnología que sería la electroneumática, digamos, ¿no? Donde quizás los conceptos de mecánica son los mismos, o sea, manejar la fuerza, la presión, ¿no? A partir de la presión, la velocidad a partir del caudal, las lógicas, pero donde ya lo que tengo es un solenoide, es decir, una electroválvula, es una válvula neumática, pero que el accionamiento se da por un solenoide. En la actualidad la mayoría de las válvulas son servopilotadas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que termina moviendo el vástago interno de la válvula no es, digamos, en sí la fuerza del solenoide, sino que es una porción de aire comprimido que ingresa y empuja la válvula, digamos, ¿no? Eso lo sé porque la válvula tiene este símbolo de acá, ¿eh? Este símbolo que es un rectángulo con un triangulito, significa que la válvula es servopilotada, vale decir, tiene un servopiloto. O sea, lo que termina moviendo el vástago es la fuerza que hace el aire comprimido, no el solenoide. El solenoide lo que hace es, cuando tengo voltaje en el solenoide, se destraga un paso de aire del aire que ingresa acá por este mismo uno que alimenta el pistón, viene y empuja el vástago, ¿sí? Por eso las válvulas actuales son de bastante bajo consumo, porque si yo tuviera que mover el vástago solamente con la potencia eléctrica, la cantidad de watts, o sea, la cantidad de energía que tendría que usar el solenoide sería más grande, por ende las válvulas eran más falibles cuando manejaban más potencia, ¿no? O sea, un conductor sometido a más temperatura es más fácil de que se rompa.
Aparte de que tenía más tamaño. Hoy las válvulas tienen solenoides mucho más chiquitos, pero porque en realidad trabajan con servomecanismo, ¿no? O sea, trabajan como un servomecanismo. En el FreeSync puedo simular todo. Puedo simular la parte neumática con la parte eléctrica, ¿ves? Si yo acá simulamos, lo que tengo que hacer es vincular este solenoide, o sea, este solenoide se vincula con este solenoide de acá. Vale decir, hablando un poco otra vez de la representación gráfica, que creo que acá es una de las cosas fundamentales que sacás en limpio. Esta es la representación del solenoide en el plano eléctrico, MB1, como está dibujado acá en el plano eléctrico, y esta es la representación del solenoide en el plano de la parte de potencia, de la parte mecánica, ¿sí? Entonces, acá lo que está mostrando es una función OR, digamos, un paralelo, y yo le mando un pulso de acá, sale, y si le mando un pulso de acá, también sale, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo es, ¿ves? Voy a dejar uno apretado, perdón, ahí está, cuando le hago zoom, ahí está, ¿ves? Mientras yo mantengo activado ese pulsador SF1, digamos, este relé K1, digamos, tiene tensión, conmuta su contacto y ese M1 activa ahí y ese solenoide que se activa, digamos, ¿no? Ese es un detalle. Después el otro detalle es que la válvula también tiene simulado acá un botón, ahora lo voy a mostrar cuando le mostremos el tablero, acá me van a ayudar mis amigas, es que ese botón es un botón de testeo, porque cuando la válvula es eléctrica, si falla, digamos, vos estás trabajando en la planta, el técnico mecánico quizás no tiene un tester encima, de hecho capaz que el eléctrico tampoco lo tiene que ir a buscar. Entonces digo, si yo fuerzo ese contacto, este de acá, la válvula opera independientemente del eléctrico, ¿ves? Ahí la válvula opera. Ahora vamos a tratar de mostrarlo acá en la real también. Después otra cosa interesante acá que les muestro con este ejemplo es lo siguiente, ¿no? Yo armé estos, o sea, estos ejemplos yo los tengo armados para dar cursos de manera rápida. No quería perder tiempo armando uno desde cero, pero fíjense un detalle interesante, digamos, ¿no? Que es uno, como lo armé tal cual en el tablero en un ejemplo. Acá yo estoy usando esta válvula de manera que el aire ingresa por uno, sale por dos y ya se va al actuador de simple efecto. ¿Sí? Yo también podría hacer lo siguiente, digamos. Para este le puse un tapón. ¿Sí? Yo podría hacer esto. Podría sacar el tapón de este, conectarlo con este y ponerle el tapón al 2. Es básicamente lo contrario, digamos, ¿no? Ahora el pistón arranca atrás y si yo activo la válvula de los pulsadores, ¿no? Sale. O sea, es una práctica bastante usual en la industria, sobre todo en baterías de válvula y terminales de válvula, ¿no? O sea, si yo tengo una válvula 5.2, pero la quiero hacer funcionar como una 3.2, tapo uno de los orificios de salida y se comporta como una 3.2, ¿sí? Eso también se hace bastante. Pero fíjense que podríamos modificar y modificar y modificar. Acá se podría modificar, por ejemplo, no sé, un montón de cosas. Agregarle más pulsadores, hacer un enclavamiento, etcétera, ¿no? Vale decir esto, ¿no? Por ejemplo, por la pregunta que me hicieron antes de venir algunos de la parte eléctrica, si yo acá hago esto, ¿no? Y pongo un contacto de SKF1 en paralelo con el pulsador, obviamente cuando le doy al pulsador, la señal queda retenida, digamos, ¿no? Eso también, o sea, el simulador te permite simular todo eso y más, digamos, ¿no? Te permite simular un montón de cosas. Bien, o sea, no por último, ahora voy a mostrar en el tablero, puedo simular los sensores, puedo cambiar las características de la válvula, fíjense acá. ¿Ves? Por ejemplo, esto es interesante, que es que la válvula tiene un caudal nominal. ¿Qué quiere decir? Yo voy a encontrar válvulas en el mercado 5.2, por ejemplo, de esta lógica, pero que son más finitas o más anchas. ¿Y en qué cambia? Cambia que una válvula que es más finita tiene obviamente cañerías más angostitas, entonces ya la válvula te limita el caudal, por ende tenés una limitación de velocidad. O sea, por más que vos no le pongas acá un regulador de caudal, igualmente tenés una restricción de velocidad que es el tamaño de la cañería de la válvula, por decirlo de una manera burda, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes válvulas, si bien son del mismo tipo lógico, del mismo tipo quizás de mandos, pero para más caudal o menos caudal. Esa es otra cosa que podemos ensayar ahí. ¿Sí? Le voy a mostrar otro ejemplo de esto que me parece que está bueno, así ya después
Vamos a hacer algunos cambios acá para poder demostrar en el tablero. Por ejemplo, a ver, les quiero mostrar, ¿ves? Por ejemplo, vamos a ver esta acá. Interesante también para sacar alguna otra conclusión, ¿sí? Fíjense, acá lo que estamos haciendo es un circuito de una retención, ¿sí? O sea, está retenido, ¿no? Acá está el relé. Fíjense que yo puedo poner relés. Todos estos elementos, si yo quiero armar un circuito desde cero, los tengo acá, en la biblioteca, ¿sí? Fíjense, acá están los actuadores neumáticos, todos los elementos de alimentación, todas las válvulas distribuidoras, las válvulas reguladoras de caudal, o sea, toda la parte que tiene que ver con la parte neumática. Y después acá empiezan los controles eléctricos, ¿no? Lo voy a cerrar un poco para que podamos ver. Acá tengo todos los controles, ¿ves? Todos los tipos de relés temporizados, el contador, instrumento de medición, todo esto que veo acá lo puedo poner. En realidad el FreeSync tiene tres versiones, tres tecnologías. La neumática, electroneumática, la hidráulica, electrohidráulica y la eléctrica electrónica, que esa es la nueva. Y yo puedo hacer interactuar cosas de todos, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. O sea, yo puedo mezclar la hidráulica con la neumática, con la electrotecnia, por eso ya después vamos a hacer otros talleres también. En el próximo voy a mostrar un poco de eso y hoy creo que llegamos a ver un ejemplo también, seguramente. La diferencia con esto es que de repente acá este BG1, BG2 ya no es un sensor de contacto, o sea, no es un final de carrera que el cilindro pisa mecánicamente, sino que es, por ejemplo, un detector de posición magnético. Este es el símbolo. Entonces tengo que representar ese detector magnético, digamos, ¿no? Que si yo hago doble clic acá, ¿ves? Si yo le pongo valores de simulación, digamos, lo que tengo es el tipo de sensor, es un interruptor de alimentación. En el símbolo veo que es un interruptor magnético, y entonces ahí lo que puedo hacer es, digamos, simular la conexión del sensor, porque este sería el cable marrón del sensor, en la realidad, que es el positivo, el cable azul del sensor, que es el negativo, y el cable negro del sensor, que es el que va a la salida, digamos, ¿no? Ese circuito va a funcionar muy similar al anterior. De hecho, les armé uno parecido así en el tablero, sin estos sensores, para no complicar tanto el cableado y que se pueda entender así viendo con la cámara, pero, digamos, ahí lo que hacemos es un circuito que termina siendo cíclico, digamos, ¿no? Acá tenemos una válvula que es biestable, por lo tanto el circuito es un poco más sencillo también. Entonces tengo solenoide de ambos lados, digamos, ¿no? Y mientras la señal de KF1 esté presente, bueno, ahí con ese F2 puedo parar ese automatismo. O sea, pero esto se puede, digamos, se puede modificar, se puede variar, etcétera, ¿no? Puedo agregarle elementos, ¿no? Por ejemplo, yo podría acá agregar no sé, un temporizador, un contador, luces para indicar el estado. Simplemente, básicamente, puedo tomar de acá, se lo vamos a hacer la próxima también de usarlo bastante más el simulador en sí. Pero si yo pongo una lamparita y le pongo, no sé, un contacto de alguno de estos, lo va a tomar, o sea, lo va a tomar como un contacto más. Suponete que queremos indicar que esto está, un ejemplo sencillo, pero que me permite explicarles eso, ¿no? Cada vez que KF1 está activado, vamos a indicar que, fíjense que dice copiar y pegar, o sea, todo lo que es Windows se puede hacer, acá capaz que nos queda más cómodo conectarlo así. Entonces tengo un contacto común del contacto ese, digamos, inversor de KF1 que va a una lámpara, el otro, el normal cerrado, va a la otra, y entonces estas dos van a negativo, ¿no? O sea, yo no podría empezar todo el circuito de cero, acá lo estoy haciendo porque obviamente si no la clase es demasiado larga. Entonces, claro, ves, por ejemplo, puedo decir, che, ahí la máquina está parada. Bueno, acá le puedo poner entonces una luz roja, por ejemplo. ¿Sí? Y digo, cuando conmute ese KF1, a este le puedo poner un verde, qué sé yo, para indicar que está trabajando, ¿no? Entonces fíjense, y si yo le doy simulación ahora, pasa exactamente eso, ¿no? Si está detenido el sistema, está en rojo, pero si le doy marcha, pasa a prenderse la luz verde. Y fíjate que lo agregué ahí, digamos, ¿no? O sea, se puede modificar todo el circuito, se puede arrancar un circuito de cero, etcétera, ¿sí? Es muy intuitivo, simplemente hay que buscar esto,
y lo tirás acá. Funciona todo lo que esté lógicamente bien hecho, digamos. Si está lógicamente mal hecho, el simulador no se da cuenta, ¿no? Pero sí, puede funcionar. Muy bien. En el próximo taller, que después le vamos a pasar la fecha a todos los que se anotaron, vamos a utilizar también esta otra parte. Voy a poner acá, voy a ver un ejemplo. Esto lo dejo para el próximo taller. Ahora quiero pasar a mostrarle que eso es toda una aventura para nosotros. Fíjense acá. Por ejemplo esto, ¿sí? Cambio acá de ejemplo. O sea, nosotros podemos hacer una lógica, digamos, para este sistema mecánico dentro de un PLC simulado que tiene el FreeSim. O sea, esto anda en base a lo que yo programo para este PLC que tiene, que es simular un relé inteligente, digamos, podría simular un logo de Siemens, un Celio de Telemecanique, ese tipo de dispositivos, ¿no? Y para programarlo internamente utilizo bloques, ¿sí? Yo actualmente, cuando estoy dando cursos de PLC, arranco usando este simulador con estas herramientas, ¿no? Entonces yo hago doble clic acá y voy a editar. ¿Ves? Puedo editar acá el programa. ¿Ves? Por ejemplo, acá tengo una OR, digamos, ¿no? Como que I1 o I2 me van a hacer activar la salida Q1. Si lo vuelvo acá, es que I1, I2, o sea, fíjense, I1 está SF1, I2 está SF2. O sea que si nosotros lo simulamos, si yo le doy a este sale, y si yo le doy a este sale. Es el mismo que vimos antes, pero hecho así. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo quiero modificar ahora para mostrarles que se puede modificar, no sé, podríamos hacer algo sencillo como por ejemplo lo siguiente. A esta salida, en lugar de mandarla directo ahí, ponerle una negadora. Por ejemplo, ¿no? Para decir una idea. A ver ahí. Muy bien. Entonces ahí ya me queda invertida la salida. Veamos el circuito, ¿no? Y ves lo que pasa, ya el pistón está dentro. ¿Por qué? Porque la salida arranca activada porque está invertida. Ahora, si yo le doy un pulso, pasa lo contrario. O sea, así como antes lo invertí cambiando la lógica de la válvula, obturando una salida de la otra, ahora lo que invertí es la salida del PLC, digamos, ¿no? Que lo puedo ver, incluso también lo puedo simular acá, ¿no? Si entra un 1 en el AOR, sale un 1, pero como se niega con la NOT, sale un 0. Y también si mando un 1 de acá, ¿no? O 2 1. O sea, sigue la lógica de las compuertas. O sea, es muy similar a programar el logo de Siemens, por ejemplo, ¿no? Con los bloques. Eso la próxima clase también lo vamos el próximo taller lo vamos a usar bastante, ahí le voy a mostrar bastante con eso, para utilizar también nuestro programa de PLC. Entonces, para ir redondeando y pasar a mostrarles el tablero, ahí les pido disculpas por cualquier extralicidad que podamos tener, pero bueno, somos entusiastas, lo vamos a hacer lo mejor que podamos. En el próximo taller le vamos a pasar la fecha, vamos a trabajar con el PLC, con el FreeSim e interactuando con Codesys. Codesys es nuestra plataforma para programación de PLC. Este software sí que es libre, permite simular también y puede interactuar con el FreeSim, con todas las versiones que están dando vuelta puede interactuar, ¿sí? Así que bueno, ahora nos vamos a pasar a mostrarles en el tablero, pero en el próximo taller los esperamos para poder enseñarles bastante sobre Codesys. Codesys es una súper herramienta para programar PLC, de verdad. No sé si se llega a ver todo. Vamos a intentarlo. A ver acá, ahí está. Nosotros tenemos estos PLC. Ya les voy a mostrar, no sé si se llega a ver acá, está un poco lejos, vamos a hacer fuerza. A ver. Es un poco pesado. Lo vemos. Estos son nuestros PLC, los últimos que tenemos, los CPXC, ¿sí? Utilizando Codesys podemos trabajar con estos PLC, nosotros en la realidad los programamos con eso, pero el Codesys también es una herramienta que para la educación está genial, porque nos permite libremente poder compartir a los alumnos un software que es legal y que tiene un montón de herramientas de un PLC, o sea, ya no estamos hablando de un relé inteligente, estamos un escalón arriba. Nuestros PLC tienen servidores web, con lo cual se puede programar un poco eso también y simular. E incluso se lo puede interactuar con el FreeSim por un protocolo que se llama OPC. Así que en el próximo taller les voy a explicar sobre eso. Ahora bien,
les pido un minutito ahí, estén acá conectados. Nosotros vamos a hacer un cambiazo de computadora a cámara y voy a estar explicándole del otro lado qué es lo que les vamos a mostrar, así me hicieron unos ejemplos, ¿sí? Así que ahí les voy mostrando. Ahí voy a decirles si hay alguna pregunta. Hay un par más, si querés hacemos otra ronda de preguntas después. Hacemos después la ronda de preguntas, así podemos pasar a esto. Así que ahora yo apago esta cámara ya la tenés prendida. Bien. Ahora vamos a prender la cámara del tablero, muy bien, ahí está el tablero, como verán está lleno de cables, voy a tratar de traducir eso que puse, y también ahora se viene lo divertido. Nosotros esperamos que todo funcione, o sea, el circuito funciona, el tema es la televisación del circuito. Muy bien, entonces bueno, ahí paso para el otro lado, yo esta cámara la apago, así no consumimos ancho de banda, y la vamos a explicar esto. A mí no me van a ver, me van a escuchar, van a ver mis manos, no más. Muy bien. Vos guarda, chequea que se escuche. Mándate vos, muy bien. Después le muestro a mis asistentes. Ahí les empiezo a mostrar algunas cosas. A ver, acá me voy a ir ayudando, yo estoy prendiendo otra compu que tengo conectada con unos equipitos. Obviamente a todos los que se anotaron, les voy contando mientras vamos arrancando todo. A todos los que se inscribieron tienen la potestad de avisarme y los espero acá en Festo para poder venir acá a trabajar con todo esto y podérselo mostrar funcionando y que puedan también preguntarme lo que quieran. Así que nosotros ahí tenemos el registro de quienes se inscribieron. Así que si alguno quiere venir acá a nuestras oficinas y poder conocer los equipos funcionando y demás, nosotros estamos a disposición, es simplemente acordarlo y un día que estamos acá, yo o cualquiera de mis colegas les puede dar una mano y pueden ver los equipos acá y podemos probarlos para que puedan verlos funcionar, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente. Fíjense. La primera idea, si querés vamos moviendo la cámara y vamos que salga lo mejor, como se pueda. Aquí tenemos un cilindro de simple efecto, ¿sí? Acá todos los componentes que nosotros tenemos son componentes industriales. Lo que hacemos es poner en esos cilindros de simple efecto, es más, fui del otro lado y vos lo filmás ahí, me parece mejor. Acá. Este es un cilindro de simple efecto, ¿sí? De simple efecto porque tengo una sola entrada con aire y entonces yo puedo hacer fuerza para sacar el pistón hacia afuera, pero cuando el pistón retorna por un resorte, retorna solo, ¿sí? Acá tengo una válvula reguladora de presión con un filtro. Esto viene de una línea que nosotros tenemos del compresor de toda la planta. Acá hay un solo compresor para toda la planta. Entonces acá tengo una válvula 3.2 que me permite cortar el paso del aire a esto. No sé si lo puedo llegar a mostrar acá, que es un distribuidor, digamos, ¿no? O sea, el aire que ingresa del compresor va a venir por acá y va a distribuir aire para todos lados. Acá hay válvulas que tienen una retención. Todos los conectores que usamos, por eso lo apago el aire para poderlo mostrar, son conectores rápidos. Fíjate igual si podemos mostrar acá. ¿No? Son como principal la presentación. No. Bueno, podemos sacar la presentación. Muy bien, qué maravilla. Este instrumento de acá, podemos levantar un cachitín capaz que es más fácil. Ahí, ¿sí? Esto, que por eso les digo a los que se anotaron en el taller, me avisan y podemos encontrarnos una mañana, una tarde acá, está toda una jornada trabajando con los equipos. Esto se llama EasyPort, ACPort, ¿no? Un puerto fácil, digamos, para nosotros. Eso es una interfaz que nos permite interactuar con, digamos, el equipo físico real y el FreeSync. Vale decir, lo que les quiero mostrar acá ahora, espero que funcione todo porque reiniciamos la máquina varias veces, ahí está, es que el EasyPort tiene dos puertos, uno de entrada, uno de salida. El de entrada, o sea, no tiene que ver con elementos de entrada o de salida en la electroneumática en general, sino decir, son lo que me permite entrar información desde el FreeSync. Entonces, por ejemplo, ahí yo le ingreso al FreeSync un dato, que es el dato que va por la entrada número 0. Para eso tenemos acá este otro zócalo, no sé si ahí se va a ver, ¿sí?
que es como una zapatilla que me permite conectar las diferentes entradas y salidas físicas del equipo, ¿no? Entonces yo ahí ingresé un dato en la entrada 0 y con eso estoy activando una salida, que es la salida 0. Y fíjense que, no sé si podemos ver ahí el tablero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ves? Cuando yo activo acá, se prende una luz. ¿Sí? No sé si la luz se llega a prender. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Yo creo que se ve. Lo vamos a mostrar así y me parece que va a ser mejor. ¿Sí? Ahí se activa una lucecita. Esa lucecita que se ven que se prende en el simulador también se prende en la realidad. O sea, básicamente con el EasyPort estoy convirtiendo al APC en una suerte de PLC, porque por puerto USB estoy manejando entradas y salidas digitales y analógicas. Fíjense acá otro ejemplo ahora. Le voy a mostrar acá otro ejemplo ahora, para que lo podamos ver ahí. Acá, fíjense que ahora lo que voy a hacer es, a lo mismo de antes, digamos, ¿no? La lógica, por eso le digo, se parece a un PLC, porque la lógica se la estoy dando con el FreeSync. Es decir, para el mismo elemento de entrada y de salida, lo que le agregué ahora, si miran la pantalla donde está el FreeSync, es este pulsador, que es un pulsador que es dibujito de FreeSync, o sea, puedo mezclar variables reales con variables simuladas. Este relé K1 es un invento, también es simulación de FreeSync. Este temporizador también es simulación de FreeSync. Sin embargo, a mí me permite, por ejemplo, si yo activo esta entrada 0, que tengo activada ahí, temporizar la acción de la lámpara, digamos, ¿no? Y la lógica se la estoy dando con el FreeSync, ¿sí? O sea, el tiempo que el temporizador aguanta es lo que estoy haciendo. Entonces, a esa entrada física real se la mando al FreeSync. Hago la lógica con el FreeSync, del temporizador, del contador, lo que quiera. Sacó algo sencillo para poderle mostrar porque era difícil con la cámara. Está saliendo muy bien, digamos. Y después puedo manejar una salida real. O sea, podría manejar una electroválvula si quería, ¿no? O si armo una interfaz de potencia, manejar mucho más que 24 volts, ¿no? Acá no es la idea porque es algo didáctico, pero eso es un poco. O sea, que yo estoy dando la lógica con la simulación a elementos reales. Por eso le digo que esto acá, el EasyPort me permite convertir a la PC en un PLC, digamos, ¿no? Después, para ir terminando, acá vamos a tener que hacer otro esfuerzo de cámaras. Terrible hoy. Déjame ver acá, muy bien. Fíjense esta, muy interesante también, si lo ven ahí en la pantalla del FreeSync. El EasyPort nos permite también trabajar con entradas y salidas analógicas. Y fíjense, voy a tratar de hacer un esfuerzo para que lo podamos ver. A ver si se ve bastante bien. Bien, miren ahí. ¿Sí? Un poco la idea es esta. Si ustedes están viendo la pantalla del FreeSync, tenemos. Le voy a dar inicio. Cuando le doy inicio es que se conecta, ¿sí? Para eso hay que instalar un driver que viene con el equipo. Fíjense, acá yo tengo otra cajita más, de todas las que conecté hoy, ¿sí? Que tiene potenciómetros, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a usar el potenciómetro número 1. ¿Sí? Que a mí me permite controlar el voltaje de 0 a 10 volts, ¿sí? No sé si llega a ver nítidamente la pantalla, es difícil. Eso tiene un voltímetro ahí. Fíjense que ese voltímetro va subiendo, pero al mismo tiempo está subiendo el voltímetro que está en el puerto, que se va poniendo en verde, donde dice Analog In, y además yo le puse un voltímetro virtual a la salida. Entonces yo estoy entrando un valor de verdad, esto es un valor de verdad, yo estoy acá lo alimento con 24 volts, acá tiene una fuente de alimentación, estoy entrando 0,10 volts reales al simulador, y el simulador me los está mostrando en la entrada, y yo le puse un voltímetro en la entrada, digamos, en esa pin 0 del analógico, ¿no? Tengo los otros 4 también, ahí pueden ver cómo crece, digamos, la barra esa verde, que te muestra una relación de voltaje, ¿no? Ahí estoy al máximo de voltaje, ahí lo bajé. Y eso para el otro, ¿sí? Tengo 4 canales analógicos de entrada, ¿sí? Y fíjense que loco esto ahora, no sé cómo vamos a mostrarlo, vamos a hacer lo posible, es lo siguiente. Y ya con esto nos despedimos y vamos hablando de lo que haga falta. También tengo salidas analógicas.
Después les puedo contar en la próxima para qué las podemos usar dentro de una simulación de un automatismo, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Acá yo tengo, en este puerto que dice Analog Out, tengo conectado, tengo dos puertos de entrada, ¿no? Lo voy a poner acá para que lo podamos ver. No sé si lo vamos a poder ver, vamos a hacer lo posible de ver este voltímetro ahora. Acá tengo estas Analog Out, es sacar valores analógicos desde el FreeSync. Y yo acá simulé, porque este no existe, un divisor de tensión, ¿no? La típica para dividir el voltaje y manejar el voltaje. Entonces, en la medida que yo muevo esta barra deslizadora, fíjense que se mueve el potenciómetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, esta barrita amarilla de acá va cambiando en función de la cantidad de voltaje. Después vamos a poner puesto un voltímetro para que se vea virtual, pero fíjense que ese voltaje, no sé si lo llegan a ver ahí, va cambiando también en la pantalla del voltímetro. ¿Eh? Cuando estoy al mango son prácticamente 10 volts, 9.98 está diciendo algo así, y cuando lo bajo, va bajando. O sea que con el FreeSync estoy controlando una variable analógica de verdad. ¿Sí? Así que bueno, esta era un poco la idea de hoy, mostrarles el tablero en general, los componentes que usamos para hacer las prácticas, el FreeSync, todas las ventajas que tiene el FreeSync para explicar esa parte teórica de manera práctica, y después, si tengo el tablero y tengo el EasyPort, puedo utilizar la interacción entre el simulador que es el FreeSync y las variables reales, ¿no? Así que se me convierte la PC en una suerte de PLC. Así que bueno, esto salió genial, muchísimas gracias, la verdad, estuvo genial. Acá les voy a compartir la imagen de mis amigas. Acá están mis amigas, muy bien. Esas son dos chicas que son pasantes en nuestra empresa, y fíjense, hoy bien a la tarde, si no fuera por ellas, esto no lo podía hacer. Así que bueno, mil gracias de mi parte. Así que bueno, vuelvo acá a la presentación normal, un lujo. Salió, espero que bien. Sí, ahí les escribimos todo. Estaría bueno, para que vuelva acá con la cámara. Y este también, ya le podemos dejar de compartir. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Espero que haya sido útil, interesante. Me parece que traté de mostrarles, o sea, hoy hicimos todo lo posible para mostrarles un poco la idea. Mostrarles FreeSync es fácil, puedes compartir pantalla, pero esto de los equipos, obviamente no tenemos un estudio de televisión, pero sí creo que por lo menos se ve, y aparte, sobre todo, me parece muy interesante. Está siendo para mí una ventaja muy grande los clientes con los que puedo trabajar con este EasyPort, porque realmente eso les da una primera aproximación a lo que es la lógica programable, digamos, ¿no? O sea, cualquier lógica que hagas ahí va a interactuar con el tablero real. Así que, primero, preguntas ahora, voy dime. Ahí les tengo un contacto para que te manden todas las dudas que quedaron para ti. Muy bien. Ahí igual les compartió mi mail. Creo que la mayoría también debe tener mi celular. Y ya les digo, de ir a las escuelas y todo eso es un poco más complicado con las universidades. Pero si ustedes quieren venir acá una mañana, una tarde, no digo con alumnos, pero sí como profes, con un grupo de profes, venir a trabajar acá, que armemos todo esto y ensayarlo y verlo y entender cómo funciona acá, simplemente me avisan y lo acordamos, y una mañana, una tarde podemos estar trabajando acá sin ningún problema. ¿Alguna preguntita tenemos que podamos responder rápido? Y ya nos vamos. ¿Por qué se utiliza el circuito de sensado auxiliar y cómo nombro los contactos de estos? ¿Es igual al que los rodillos? Esa quedó anterior. Sí, es igual al de los rodillos, exactamente. Y utilizamos un contacto auxiliar, ya sé a qué te referís, o sea, una persona nos preguntó por qué a la salida de un sensor tipo inductivo o capacitivo ponemos un relé. La idea es que si yo estoy haciendo una lógica eléctrica, ¿sí?, un sensor inductivo, capacitivo, óptico, en realidad son interruptores de alimentación. Es una fuente que te da un pulso de 24 volts o te lo saca, ¿no? O viceversa si es lógica NPN. Entonces, digamos, si vos tenés que hacerlo formar parte de un automatismo eléctrico y usarlo para tener señales en serie, en paralelo, normalmente abierta, normalmente cerrada, pasar la salida del sensor por un relé y usar los contactos del relé para hacer la lógica. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta tenemos, Guada? ¿Cómo no?
si podremos compartir algunos trabajos prácticos que ustedes consideren hoy en día para trabajar este tema. Si podemos, otra persona nos pregunta si podemos compartir trabajos prácticos. Sí, cómo no. De hecho, les podemos compartir cuando les compartamos el certificado a los que participaron, les podemos compartir un manual de neumática, electroneumática, que tiene toda la parte teórica, ¿sí? Desde tratamiento de aire, componentes eléctricos, neumáticos, y hay ejemplos. Sí, con todo gusto. Con todo gusto. ¿Alguna más? No, perdón. ¿No? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias acá a mis colegas que hoy me acompañaron. Y bueno, a disposición, lo que necesiten, me escriben, me contactan y los espero acá en la empresa para poder demostrar las instalaciones, conocer otros equipos y sobre todo poder trabajar toda una mañana o una tarde con todo esto que está bueno. Así podemos conversar. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo taller. Ya le vamos a mandar después a los mismos que se anotaron la invitación para el próximo, calculamos que será en 5 o 6 semanas, ahí más o menos. Pondremos la fecha y otra vez los invitaremos y vamos a trabajar con FreeSim y con Codesys. Muchas gracias, buen fin de semana.